Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. El canal donde tenéis más de 700 tutoriales de matemáticas de todos los niveles, explicados paso a paso, agrupados en más de 70 listas y clasificados de esa forma para que os cueste muy poco. En el tutorial de hoy os traigo un examen global, resuelto paso a paso con todo lujo de detalles, de un nivel de cuarto de secundaria, de cuarto de la ESO. Son 18 ejercicios de todo el contenido que se imparte normalmente en matemáticas de este nivel. Bueno, pues aquí lleva también la enumeración de todo lo que tratamos en este examen, pero para no hacerme pesado ya, pues si queréis lo leéis vosotros. En definitiva, espero que sea de vuestra ayuda, que es lo que más me interesa, sobre todo eso, que os sirva de ayuda en vuestros estudios, y si es así, dejadme algún comentario. Venga, pues no me enrollo más, tras la intro comenzamos a explicarlo. El primero de los ejercicios de este tutorial dice que clasifiquemos los siguientes números indicando todos los conjuntos a los que pertenece cada uno de ellos. Bien, los números son estos: raíz de 10, menos 4, 24, 4 séptimos y 0,12. Bien, los conjuntos numéricos pues son los siguientes. El más pequeño de todos es el de los números naturales, que está englobado dentro de los enteros, que a su vez está englobado dentro de los racionales o quebrados, y por fuera de todos los engloba los reales. Entonces, si por ejemplo raíz de 10, que es un número real, se pone aquí, pues evidentemente solo pertenece a ese conjunto, al conjunto de los números reales. En cambio, menos 4, que se trata de un número entero, negativo, como está dentro de este conjunto de los enteros, aparte de este conjunto también pertenecerá obviamente a los racionales y a los reales, porque este conjunto de enteros está englobado dentro de estos dos conjuntos. El 24 se trata de un número natural, que es el conjunto más pequeño, con lo cual pertenecerá a todos los conjuntos que estamos aquí estudiando, es decir, será natural, pero a su vez será entero, también será racional y por lo tanto será real. 4 séptimos es un número racional, es un quebrado, por eso solo pertenece a este conjunto Q, y también pertenece al conjunto de los reales, porque los reales los engloba a todos. Y por último, 0,12, pues con 0,12 quería hacer una explicación previa, y es que 0,12 obviamente es un número decimal que se puede, por tratarse de una fracción decimal, se puede expresar como 12 entre 100, porque lleva dos decimales, dividiendo entre 2 nos queda 6/50, y a su vez volviendo a dividir entre 2 se queda 3 partido de 25. En definitiva, 0,12 es una fracción, con lo cual le ocurre lo mismo que a 4 séptimos, que pertenece a los racionales y también pertenece evidentemente a los reales. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio número 1 de este examen. Vamos con el número 2. El ejercicio número 2 nos dice que representemos en la recta real, utilizando cuando sea necesario el teorema de Pitágoras, para empezar raíz de 10, por ejemplo. Pues bien, raíz de 10 la expresaremos primero. Vamos a ver una cosa: hay que expresar este radicando 10 como la suma de dos cuadrados perfectos, que para el que no lo recuerde son aquellos números que son el resultado de elevar al cuadrado cada uno de los números naturales. Por ejemplo, el 1, el 4, el 9, el 16, 25, 36. Todos estos son cuadrados perfectos que proceden de 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, etcétera. Bien, entonces para expresar 10 como la suma de dos de estos números es muy sencillo, porque sería 9 más 1. Pues ponemos raíz cuadrada de 9 más 1. Y en vez de esto ahora sustituimos 9 y 1 por sus cuadrados correspondientes, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y entonces, una vez que lo tenemos así, vamos a recurrir a Pitágoras, como nos decía el enunciado. Os recuerdo que en un triángulo rectángulo, cuyos lados B y C son los catetos que reforman el ángulo recto, y A, que es el lado más largo, es la hipotenusa, se cumplía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos.
Y entonces, pues aquí pensemos que tenemos la suma de los cuadrados de dos números. Si los ponemos como catetos, la hipotenusa, que sería el resultado, sería 10, sería la raíz de 10, sería lo que mide esta hipotenusa de aquí. Entonces nos va a quedar así. Colocamos la recta real. El lado más largo lo vamos a poner en la horizontal para que no suba mucho. Entonces del 0 al 3 iría el cateto B en este caso, y hacia arriba iría el C, que valdría, como dice aquí en el enunciado, 1, como nos ha quedado aquí 1. Entonces esta unidad más o menos que sea igual de grande que las de abajo. Y entonces ya está claro que si este es un cateto y este es otro cateto, pues la hipotenusa mediría la raíz de 10 que nos pide el ejercicio. Y entonces lo único que hay que hacer es trasladar esta distancia aquí abajo a la recta real. Y eso se hace a través de usando un compás. Pinchamos aquí, abrimos hasta aquí, y lo único que tenemos que hacer es ir cerrando el compás, bajando por aquí, y entonces aquí toda esta distancia ya vemos que es raíz de 10, de aquí hasta aquí. Bien, ¿ha quedado claro? Si queréis más ejercicios de este tipo, tengo subidos unos cuantos a mi canal en la sección o la lista, mejor dicho, de radicales. Si queréis pasaros por allí, luego en la descripción estarán los enlaces por si queréis pasaros. Os lo recomiendo si estáis preparando este tema. Bien, pues espero que haya quedado claro. Vamos con el siguiente ejercicio. El apartado B de este ejercicio número 2 de la prueba, es una prueba global de cuarto de la ESO, nos dice que representemos en la recta real el siguiente número racional, que es 5/6. Pues procedemos a dibujar la recta real, a subdividirla en unidades, y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Partiendo de 0, de aquí del 0, como lo que hacemos es trazar un segmento que sea fácilmente divisible en 6 unidades. Entonces imaginaos que trazáis un segmento, pues qué sé yo, de 6 centímetros o de 3 centímetros, cortándolo de medio en medio, de algo que se pueda dividir en 6 trozos iguales de una forma sencilla. Y eso es lo que hacemos. Entonces trazamos este segmento y lo subdividimos en 6 trozos. Bien, y entonces ahora lo que hacemos es, uniéndolo con la regla, unimos el extremo del último segmento con el 1. Y entonces a partir de aquí, trazando paralelas, vamos viendo que aquí esta unidad se ha quedado subdividida también en 6 trozos. Como nos está diciendo que representemos 5 de esos trozos, 5 de estos 6 trozos, 5/6, pues lo único que tenemos que a partir de 0 contar, sería 1, 2, 3, 4, y aquí estaría el quinto trozo que representaría toda esta parte de aquí, se representaría el 5/6. Aquí es donde se encontraría exactamente 5/6. ¿Ha quedado claro cómo se representa un número racional en la recta real? Pues espero que sí, y os esté sirviendo de ayuda todo este examen. Vamos con el problema número 3. Ejercicio número 3 nos dice que hallar razonadamente, sin calculadora, simplificando el resultado todo lo que se pueda, el valor de, concretamente de esta expresión, 2 elevado a menos 1 partido todo entre 3. Bueno, de momento tenéis que recordar que cuando tenemos una potencia con exponente negativo, un exponente entero, lo que hacemos es darle la vuelta a la expresión haciendo esta fracción, 1 entre la misma potencia pero ya con exponente positivo, con exponente natural. Entonces 2 elevado a menos 1 equivaldría a, dejamos el 3 como está y arriba podríamos poner 1, porque siempre es un 1 lo que se pone, entre 2 elevado a 1, pero el 1 no hay que ponerlo de exponente porque evidentemente 2 elevado a 1 es 2. Bien, este castillo, para resolverlo, pensemos que esta línea de fracción es la principal, con lo cual, al ser la principal, es como si este 3 estuviera solo, y entonces aquí es como si hubiera un 1. Entonces, insisto, esta expresión y esta son equivalentes. Un medio entre 3 se puede poner como un medio dividido entre 3, de esta forma también. ¿Y cómo se hacía la división de fracciones? Os recuerdo que era muy sencillo, era multiplicando en cruz. 1 por 1, 1 iría al numerador, y 2 por 3, 6 va al denominador. 1/6 es la solución de este apartado A. Y el apartado B nos dice 1/5 menos 3 todo elevado al cuadrado. Evidentemente tiene preferencia la operación que hay dentro del paréntesis. Entonces, como se trata de una resta de una fracción menos un número entero, pues sacamos el mínimo común múltiplo, que obviamente es 5 porque no hay otro denominador.
lo dejamos como un denominador aquí el 5, y entonces 5 entre 5 daría 1, por 1, 1, menos 5 entre 1, 5, por 3 daría 15, menos 15. 1 menos 15, como son dos números de signo distintos, se resta y se pone el signo de mayor, dando como resultado menos 14, partido por 5, y todo al cuadrado. Y evidentemente, para elevar esta fracción, se eleva numerador y denominador por separado, puesto que el exponente es par. Aunque la base sea negativa, el resultado será positivo, obviamente. Entonces 14 al cuadrado son 196 y 5 al cuadrado pues son 25. Ya lo tenemos, el resultado, espero que haya quedado claro. Este segundo apartado, en el apartado C, nos dice que resolvamos sin calculadora también, hasta el final, todo lo que se pueda, simplificando al máximo, el valor de esta expresión. Que esta es de las que asusta al principio, pero ya veréis cómo lo hacemos de una forma muy sencilla y no vais a agobiaros nada. Hacedme caso, ya veréis. 125, lo único que hay que hacer es descomponer los factores de momento, porque se trata de un número que no es primo, con lo cual vamos a simplificarlo. Entonces entre 5 se puede, daría 25, entre 5 otra vez daría 5, y como 5 es primo solo puede ir a 5 y da 1. Vale, pues ya tenemos el descompuesto del 125. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Este 125 lo vamos a poner como 5 elevado a 3. Y el resto lo he dejado todo exactamente igual. No era el único que se podía descomponer en factores, con lo cual no he tocado absolutamente nada más. Prefiero ir poco a poco, pero que os vayáis enterando. Ahora en el siguiente paso lo que vamos a hacer, vamos a resolver este paréntesis como está al cuadrado, y este paréntesis de abajo que está al cubo, vamos a quitarlos, para lo cual acordaos que una potencia elevada a otra potencia se dejaba la misma base y los exponentes se multiplican, con lo cual aquí va a dar 5 elevado a 3 elevado a 2 va a dar 5 elevado a 6, a elevado a menos 3 y fuera elevado a 2 va a dar a elevado a menos 6, b elevado a menos 2 y fuera elevado a 2 va a dar b elevado a menos 4, c elevado a 3 y fuera elevado a 2 va a dar c elevado a 6, y en el denominador vamos a hacer lo mismo. Todos estos términos los vamos a elevar a 3 multiplicando sus respectivos exponentes por este 3 de fuera, con lo cual nos va a quedar 5 elevado a menos 6, la a, que al no tener exponente se sobreentiende que lleva 1, entonces sería a elevado a 1 por 3, que es 3, b, que estaba elevado a 3, como también fuera está elevado a 3, va a dar b elevado a 9, y por último c elevado a menos 1 y fuera elevado a 3, pues va a dar menos por más menos c elevado a menos 3. Una vez que hemos quitado los paréntesis, en el siguiente paso lo que vamos a proceder es a que ninguna potencia de las que nos quedan lleve exponente negativo. ¿Y eso cómo lo arreglamos? Pues de una manera muy sencilla, pero de verdad que sí. Todo lo que lleve exponente positivo lo vamos a dejar exactamente en el mismo sitio donde esté. Y lo que lleve exponente negativo lo que vamos a hacer es cambiarlo de sitio. Es decir, si está en el numerador de la fracción, en la parte de arriba la bajaremos abajo, y viceversa, si está en la parte de abajo lo subiremos arriba. Y ya con eso le podemos poner el mismo exponente que lleve, pero positivo. Con lo cual, 5 elevado a 6, como el exponente es positivo, evidentemente este no va a cambiar, se va a quedar en su sitio como está. La a, que está elevada a menos 6, que tiene aquí al lado suyo, esa sí que bajará abajo como a elevado a 6. La b elevado a menos 4 le va a pasar exactamente lo mismo. Para que se convierta su exponente en positivo, la cambiamos de sitio y la bajamos abajo como b elevado a 4. Esta c elevado a 6 se va a quedar arriba, puesto que el exponente que lleva ya es positivo. Este 5 elevado a menos 6 de aquí abajo subirá arriba como 5 elevado a 6, y de esa forma ya su exponente pasa a ser positivo. La a elevado a 3 y la b elevado a 9, que ambas llevan exponente positivo, esas no hay que cambiarlas de sitio, por lo tanto se quedan como están. Y por último c elevado a menos 3, que estaba en el denominador, para que quede positivo su exponente lo subimos arriba como c elevado a 3. Ya lo tenemos todo, ya todos los exponentes positivos, y así es mucho más manejable. ¿Os ha quedado claro? Los que llevan exponente negativo se cambian de sitio, los que llevan exponente positivo se quedan como están. Una vez que ya todos los exponentes son positivos, vamos a proceder a quitar el paréntesis exterior.
Como todas estas potencias están elevadas a 3, acordaros lo que acabo de decir hace un ratito, se multiplica cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, se deja la base como está y los exponentes se multiplican. Con lo cual, este 5 que está elevado a 6 y fuera está elevado a 3, pues me va a quedar 5 elevado a 6 por 3, 18. Le vamos a pasar exactamente igual a la c, que se quedará c elevado a 18 también, porque 6 por 3 son 18. Este 5 también se va a quedar elevado a 18. Porque 6 por 3 son 18. La c que está elevado a 3, si fuera está elevado a 3, por 3 por 3 son 9, con lo cual nos queda eso, c elevado a 9. La a del denominador que estaba elevado a 6, si fuera está elevado a 3, pues quedará a elevado a 18. B que estaba elevado a 4, si fuera está elevado a 3, pues será 4 por 3, 12, b elevado a 12. Esta a que está elevado a 3, si fuera está elevado a 3, pues va a quedar elevado a 9. Y esta b que estaba elevado a 9, si fuera está elevado a 3, pues será 9 por 3, 27. b elevado a 27. ¿Ha quedado claro? He multiplicado todos los exponentes por 3. Para hallar ya la solución definitiva del ejercicio, lo que vamos a proceder es a agrupar todos los términos que se puedan. Por ejemplo, empezamos por los números. Arriba tengo 5 elevado a 18 por 5 elevado a 18. Abajo no tengo números como base. Entonces, pues se deja la misma base, puesto que están multiplicando, y los exponentes los sumamos. 18 y 18 son 36. 5 elevado a 36 sería ahí el numerador. Ahora vamos con las letras. Por ejemplo, comenzamos por la A. A, arriba no hay ninguna, y abajo en el denominador tenemos A elevado a 18 por A elevado a 9. Obviamente pasa lo mismo, se deja la base A y se suman los exponentes. 18 y 9, 27. Con las B's tengo en el denominador solo, en el numerador no hay, con lo cual B elevado a 12 por B elevado a 27 se suman los exponentes, dando como resultado B elevado a 39. Y ya las C's, que es la última de las variables, pues tenemos C elevado a 18 y C elevado a 9 en el numerador. En el denominador no hay ninguna, pues solo hay que dejar la C y agrupar los exponentes sumándolos. 18 y 9, 27. C elevado a 27. Y este sería el valor del ejercicio sin calculadora, simplificado al máximo. Habéis visto, no era tan complicado. Yendo con un poquito de cuidado, se opera esto muy sencillo. Al principio asustaba, pero luego hemos visto que es muy fácil. Vamos con el apartado D y último de este ejercicio número 3. El apartado D, que nos pide lo mismo, que hallemos razonadamente sin calculadora, simplificando todo lo que se pueda, el valor de esta expresión. Aquí, lo que, si os fijáis, lo que tenemos son mucha potencia de 10. Bien, vamos a comenzar, de momento, vamos a factorizar el 1000, por ejemplo, el 10 elevado a menos 15 lo he dejado como está. Y el 1000, como me interesa como potencia de 10, lo que vamos a hacer es poner como, vamos a factorizarlo, pero en 10, en factores de potencia 10. Entonces, 10, o sea, 1000 entre 10, nos queda el resultado 100, que entre 10 da 10, y entre 10 da 1. Con lo cual, 1000 equivale a 10, pero elevado a 1, 2 y 3 veces. 0,01 lo que vamos a hacer es, como es un número decimal, lo podemos expresar en forma fraccionaria, en forma de fracción así. 1, que es el número que lleva, eliminando los ceros que no tienen valor ninguno, entre, como lleva dos decimales, pues 100. No, se pone, si fueran 3 decimales se pondría 1000 y así sucesivamente, porque se trata de una fracción decimal. 100, mirando, como ya hemos visto, se podría expresar en forma de potencia de 10, como lleva dos ceros, pues sería lo mismo que decir 1 partido de 10 al cuadrado. Y lo que hacemos para expresarlo aquí es que este 10 elevado a 2 lo vamos a subir arriba como 10 elevado a menos 2. Acordaos que cuando cambiamos una potencia de arriba abajo, de abajo arriba, el exponente hay que cambiarlo de signo. Bien, lo vamos a dejar así de momento, casi es más sencillo. El 10 elevado a 16 se queda como está y ya procedemos a terminarlo. Ahora acordaros de que todo lo que lleva al exponente negativo, lo conveniente era quitarlo, cambiarlo de sitio para que quedara ya positivo. Por lo tanto, nos va a quedar el 10 elevado a menos 15 de arriba, se va a bajar abajo al denominador. Este 10 elevado a 3 se va a quedar como está, porque como no hay que cambiarlo de signo, porque lleva el exponente es positivo, se queda en el numerador. Este 10 elevado a menos 2 sí que va a subir arriba como 10 elevado a 2. Y este 10 elevado a 16 se queda en el denominador como está, porque el exponente suyo es positivo. Bien, estos dos 10 se están multiplicando, entonces para agruparlos sería 10 elevado a, y se suman los exponentes, 10 elevado a 5. Eso en el numerador. Y en el denominador pasa lo mismo, que está multiplicando, sumando 15 más 16 da 31.
Ya solo nos queda 10 elevado a 5 entre 10 elevado a 31, esto se está dividiendo, y dividiendo, lo mismo que multiplicando los exponentes se sumaban, dividiendo los exponentes se restan. Entonces nos va a quedar 10 elevado a 5 menos 31, que son menos 26. Bien, pues ya estaría resuelto, espero que haya quedado claro. Vamos con el siguiente ejercicio, el número 4. El ejercicio número 4 es de racionalizar, que para el que no lo sepa, el que no lo recuerde, consiste en suprimir la raíz de un denominador de una fracción. Si la raíz está como aquí multiplicada como mucho por una constante, por un número en este caso natural, lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo, numerador y denominador, por la propia raíz que haya aquí en el denominador. De esa forma en el numerador nos va a quedar 7 por raíz de 5, pues quedaría tal cual, 7 raíz de 5, y abajo 2 por raíz de 5 y por raíz de 5 es lo mismo que decir 2 por raíz de 5 y todo elevado a 2. ¿Qué le ocurre? Que a una raíz, cuando la elevas al cuadrado, esto se anula, que al fin y al cabo es lo que queríamos. Arriba quedaría 7 raíz de 5 como estaba, y abajo 2 por 5, porque ya la raíz se ha ido, igual a 10. Entonces, como esto no es simplificable, se quedaría así. Y también tiene un apartado B en la que hay otra fracción con raíces en el denominador, pero en este caso abajo hay una resta. Cuando abajo hay una suma o una resta, en la que uno de los dos términos o los dos términos sean por lo menos alguno de ellos o los dos sean, insisto, una raíz, pues para resolverlo lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Y qué es el conjugado? Pues la operación opuesta a la que hay aquí. Si aquí hay una resta, pues en este caso multiplicaremos arriba y abajo por los mismos términos, pero sumando. Si hubiera una suma, pues sería por la resta. Operando, arriba lo vamos a dejar de momento indicado, 4 raíz de 5 lo va a multiplicar a 1 más raíz de 5, lo dejo indicado, insisto, hasta el final, por si se pudiera simplificar. Y aquí abajo en el denominador, como siempre tendremos una operación y la contraria, es decir, 1 menos raíz de 5 por 1 más raíz de 5, siempre será una suma por una diferencia o una diferencia por una suma, porque siempre se multiplica por la operación opuesta. Entonces aquí lo que hay que hacer es aplicar un producto notable, que es, bueno, de arriba lo he dejado como está, por supuesto, insisto, hasta el final. Y aquí, como digo, un producto notable que es una suma por diferencia que daba diferencia de cuadrados. Cuando hay una suma por diferencia o una diferencia por una suma, da igual el orden, se pone el cuadrado del primero, es decir, el cuadrado de 1 en este caso, menos, siempre menos, el cuadrado del segundo, el cuadrado de raíz de 5. Entonces, arriba el numerador se queda como está, y en el denominador 1 al cuadrado es 1, y la raíz de 5 al cuadrado, acordaos que el cuadrado con la raíz se anula, entonces va a quedar 1 menos 5. ¿Y cuánto da 1 menos 5? Pues exactamente da menos 4. Y entonces aquí vemos que sí se puede simplificar un poquito. Hemos hecho bien en no operar arriba hasta el final, porque este 4 con este menos 4 lo puedo suprimir, y lo que me queda en el denominador es un menos 1 que reemplaza el resultado que había aquí. Entonces ya para operar, pues quedaría raíz de 5 por 1, que eso da raíz de 5, entre menos 1, pues da menos raíz de 5. Y raíz de 5 por raíz de 5, acordaos que lo hemos visto aquí, daba raíz de 25 o raíz de 5 al cuadrado, que eso es 5 al fin y al cabo, 5 entre menos 1 que da menos 5. Y esa sería la solución de este ejercicio. De todas formas, tengo más ejercicios de racionalizar en mi canal. Si queréis pasaros por allí en la lista de radicales, de vídeos tutoriales de radicales, luego pondré el enlace para que vayáis directos. Podéis allí practicar un montón de ejercicios que hay de todos los tipos. Bien, pues vale, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El número 5 es un ejercicio de polinomios. Nos da un polinomio P y otro polinomio Q, y nos piden en el apartado A descomponer dichos polinomios en factores. Vamos a comenzar con el primero. Para descomponer un polinomio en factores, normalmente la técnica a usar es, si lleva término independiente, como aquí, lo que se usa es la técnica de Ruffini. Lo que pasa es que aquí primero vemos que todos los coeficientes son pares, con lo cual se puede extraer de factor común 2. Con lo cual nos va a quedar 2 que multiplica a x cubo, 6 entre 2 daría 3x cuadrado, menos 8 entre 2 daría 4x, y menos 24 entre 2 da menos 12. Sé que está bien hecho porque si multiplico el 2 por todos estos términos me da el polinomio original. Y ahora, como decía, al llevar término independiente, en este caso menos 12, hay que hacer el método de Ruffini, que se ponen solo los coeficientes del polinomio, es decir, 1,
3, menos 4 y menos 12. Lo he puesto aquí. Y entonces aquí tiene que darnos 0, con lo cual tiene que ser un divisor de menos 12 lo que tenemos que usar aquí. ¿Qué vamos a usar? Pues vamos a probar, por ejemplo, a 2. Este 1 se baja. 2 por 1 daría 2. 3 más 2 da 5. 2 por 5 da 10. Menos 4 más 10 da 6. 2 por 6 da 12. Bien, ha ido estupendo. ¿Por qué? Porque da 0 al final. Si no hubiera dado 0, pues borraríamos y probaríamos con otro divisor de 12 diferente. Ahora tiene que ser un divisor del último término, del 6. Pues por ejemplo vamos a probar, al ser todos los números positivos, seguro que tiene que ir a un número para que dé 0 negativo, forzosamente. Y vamos a probar, por ejemplo, con el término menos 2. Bajamos el 1, menos 2 por 1 daría menos 2, 5 menos 2 da 3 positivo, menos 2 por 3 da menos 6, y 6 menos 6 da 0, o sea que ha ido perfecto. Y ya cuando queda solo 1 y 3, seguro que va a ir al opuesto de 3, va a ir a menos 3, porque bajando el 1, menos 3 por 1 da menos 3, y 3 menos 3 da 0. Entonces, para factorizar el polinomio p de x, lo que hacemos es poner el 2 que sacamos de factor común y luego todos estos términos, pero cambiándolos de signo, del siguiente modo. Quedaría 2 por x menos 2 por x más 2 y por x más 3. ¿Veis? Se factoriza poniendo x y el valor opuesto al término por el que hayamos descompuesto aquí en Ruffini. Y sin olvidarnos del término de factor común que hayamos. Bien, el polinomio q, para factorizarlo, pues directamente, como lleva término independiente y no se puede sacar ni factor común ni nada, pues vamos a hacerlo directamente por Ruffini, con lo cual, al ser un divisor de 6 y ser todos los términos positivos, pues va a ir a menos 2, por ejemplo. Bajamos el 1, menos 2 por 1 daría menos 2, 5 menos 2 da 3, menos 2 por 3 da menos 6, 6 menos 6 da 0. Ya ha ido bien, entonces ya acordaros, el 1 y el 3 pasa igual que antes, va a menos 3, bajamos el 1, entonces dará menos 3, 3 menos 3 da 0. Entonces la descomposición de q directamente sería x más 2 por x más 3. X más 2, insisto, por x más 3. Ya lo tenemos. Bien, pues ya la primera parte ya está hecha. Vamos con el apartado B. En el apartado B de este ejercicio nos dice que con los mismos polinomios de antes, p y q, ahora lo que tenemos que hacer es dar las raíces de esos polinomios. Bueno, acordaros que la descomposición de p era esta: 2 por x menos 2, por x más 2 y por x más 3. Pues bien, las raíces directamente son los valores que hacen 0 cada uno de estos factores. Entonces, ¿qué tiene que valer x aquí para que dé 0? Pues obviamente 2. Entonces la primera sería x igual a 2. La siguiente, ¿qué tiene que equivaler x para que dé 0? Pues lógicamente menos 2. X igual a menos 2. Y aquí x igual a menos 3. Siempre es el valor opuesto a lo que hayamos puesto aquí en los factores. O directamente el que hemos obtenido en Ruffini, si os dais cuenta. Bien, pues vamos a hacer ahora las raíces de q. Pues como q tenía estos dos factores, sus dos raíces obviamente serán x igual a menos 2 y x igual a menos 3. Esta era facilita. Pues ya lo tenemos. Vamos con el apartado C. En el apartado C, con los mismos polinomios de antes, ahora p y q, lo que nos pide ahora es que calculemos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Bueno, lo que hacemos primero es poner la descomposición de cada uno, lo que nos ha quedado. Y ya solo me falta recordaros que en el mínimo común múltiplo se toma los factores comunes y no comunes al mayor exponente, repetidos y no repetidos al mayor exponente. Aquí, si os dais cuenta, repetidos está el x más 2 aquí y aquí. Pero bueno, como ninguno lleva exponente, podemos tomar cualquiera de ellos. Le ocurre lo mismo al x más 3, que está repetido aquí y aquí. Podemos tomar cualquiera de ellos. Y ya no repetidos tenemos el x menos 2 y el 2. Por lo tanto, en el mínimo común múltiplo tomaremos 2 por x menos 2, por x más 2 y por x más 3. Si os dais cuenta, son todos los factores de p. Pues el mínimo común múltiplo coincide que es p de x.
Y el máximo común divisor, os recuerdo que en el máximo divisor lo que se solía tomar era solo factores repetidos de menor exponente. ¿Qué hemos dicho que estaba repetido? El x más 2 y el x más 3 en ambos. Y ninguno de los términos lleva exponente, con lo cual podemos tomar cualquiera. Pues el máximo común divisor será x más 2 por x más 3, que casualmente el producto de esos dos factores coincide con el valor de q. Es q de x. Máximo común divisor q de x, mínimo común múltiplo p de x. Es casualidad, esto no suele pasar siempre, pero espero que haya quedado claro. Bien. El último apartado del ejercicio número 5 de polinomios es aquí nos da p y q y nos pide que hallemos el valor numérico de p entre q para x igual a menos 1. Bueno, pues muy sencillo. Cuando nos pide el valor numérico de un polinomio para un cierto valor de x, basta con sustituir dicho valor en todas las x de esos polinomios. Con lo cual, si nos está pidiendo p entre q, que sería así, poner p arriba en el numerador y q en el denominador, para calcular para el valor menos 1, lo que tenemos que hacer es sustituir todas las x, tanto de p como de q, por el dicho o valor menos 1. Con lo cual nos va a quedar así: 2 por menos 1 al cubo, más 6 por menos 1 al cuadrado, menos 8 por menos 1, menos 24. Eso en el numerador. Y en el denominador, pues menos 1 al cuadrado, más 5 por menos 1, más 6. Lo único que he hecho, insisto, es sustituir todas las x por el valor que me han indicado aquí, por menos 1. Ahora falta ir haciendo operaciones sin equivocarse. Primero tiene preferencia las potencias. Menos 1 al elevado al 3, como el exponente es impar y la base negativa, da menos 1. Da menos. Y como 1 por 1 por 1 es 1, pues da menos 1, insisto. Menos 1 por 2 daría menos 2. Ese es el primer valor. Aquí menos 1 al cuadrado, aquí el exponente es par, aunque la base sea negativa, daría positivo. 1 por 1 es 1, por lo tanto 1 por 6 dará más 6. Menos 8 por menos 1, menos por menos más, da más 8. Y luego menos 24. Tal y como estaba. Aquí abajo, menos 1 al cuadrado, exponente par, acordaros, da positivo, 1. Más 5 por menos 1, más por menos, dará menos 5. Y luego más 6. Operamos en el numerador. Nos queda en el numerador 8 y 6, 14 positivos y 24 y 2, 26 negativos. 14 positivos menos 26 negativos, se resta y se pone signo de mayor y da menos 12. Y en el denominador, que es más fácil, 1 más 6 son 7 positivos, menos 5 dan un total de más 2. Menos 12 entre 2, menos entre más es menos, y 12 entre 2 pues da 6. Menos 6 es la solución de p de menos 1 entre q de menos 1. ¿Ha quedado claro? Espero que así sea. El ejercicio número 6 nos pide que calculemos el valor de k para que la división p de x igual a kx cubo menos 5x cuadrado más 8kx menos 1 entre x menos 1 sea exacta. Para resolver este ejercicio, que es un típico ejercicio de teorema del resto, os recuerdo que esto funciona del siguiente modo. Se toma el polinomio, se calcula su valor numérico para el valor opuesto al que estén dividiendo, en este caso el valor opuesto sería menos 1, pues bien, hacemos p de menos 1 y lo igualamos al resto. Pero al querer una división exacta, cuando una división es exacta, su resto es 0. Por lo tanto, lo que se tiene que cumplir aquí, por ser exacta, es que p para el valor, insisto, menos 1, debe de ser igual a 0, puesto que la quieren que la división sea exacta. Si el resto quisiesen que fuese de resto 7, de resto 5, de resto 2, pues igual a ese resto, pero al ser exacta es igual a 0, porque eso es lo que ocurre con ese tipo de divisiones. Bueno, pues vamos a calcular p de menos 1, que es básicamente sustituir, como ya sabéis, todas las x por menos 1. Nos va a quedar k por menos 1 al cubo, menos 5 por menos 1 al cuadrado, más 8 por k por menos 1, y luego pues menos 1 igual a 0. Aquí operando menos 1 al cubo, acordaros que la base negativa, el exponente impar, da menos 1 por k, que es menos k. Menos 1 al cuadrado es 1, y 1 por menos 5 da menos 5.
8k positivo por menos 1 más por menos es menos, pues da menos 8k menos 1, como está, igual a 0. Esta ecuación ya es de primer grado muy sencilla, basta con dejar las variables a la izquierda y los términos independientes a la derecha. Acordaos que lo que cambia de lado cambia de signo. Menos k y menos 8k, pues en total son menos 9k. Y como no cambia ninguna de lado, se queda con ese signo en este lado de aquí. Y aquí da menos 5 y menos 1, que da menos 6, pero como este sí que cambia de lado, pues pasará a la derecha del igual con más 6, positivo. Y entonces ya despejando, k valdría 6 entre menos 9, porque acordaos que el término que multiplique pasa dividiendo con el mismo signo. Más entre menos es menos, esta fracción es simplificable entre 3, ambos términos, con lo cual la solución de k es que k tiene que tener de valor menos 2 tercios. Es el resultado de simplificar entre 3 ambos términos y ya poner el menos por delante, que queda mejor. Pues la respuesta a este ejercicio es que si k vale menos 2 tercios, se cumple que al dividir este polinomio entre x más 1, la división saldría exacta. Bien, bueno, pues ya estaría este ejercicio número 6. Vamos a por el 7, que nos dice que operemos y simplifiquemos el resultado todo lo que se pueda. Este problema es de fracción algebraica. Aquí tenemos son sumas y restas de fracciones algebraicas. Tengo un cursillo subido a mi canal por si queréis echarle un vistazo, de sumas y restas, multiplicaciones, divisiones, todo tipo de operaciones con fracciones algebraicas. Son, si no recuerdo mal, son unos 6 vídeos. Podéis echarle un vistazo, ya pondré por ahí el enlace de la lista de fracciones algebraicas donde está incluido ese curso. Bueno, para sumar y restar fracciones algebraicas, como para sumar y restar fracciones de números enteros, normales y corrientes, pues lo que hay que hacer es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, para lo cual previamente hay que factorizar estos denominadores. El x cuadrado menos 2x más 1, para factorizarlo, que es por cierto lo único que hay que factorizar aquí, puesto que x menos 1 no se puede factorizar más y 4 no lleva denominador. Pues bien, como digo, para factorizar este polinomio lo que vamos a usar al llevar términos independientes es el método que ya sabéis, el método de Ruffini. Entonces, al ser un 1 el último término, pues aquí solo puede ir a 1 o a menos 1. Vamos a probar a 1 y os voy a dar un truquito de Ruffini, y es que cuando la suma de todas las cifras da 0, como aquí, 1 y 1 es 2, menos 2, 0, siempre va a ir a 1. Eso es un truco que os lo digo yo. Sea muy largo o muy cortito como este. Por muchos términos que tenga, si la suma y resta de todos los números que aparezcan en un Ruffini suman 0, acordaos que va a ir a 1 seguro. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, menos 2 más 1 da menos 1, 1 por menos 1 es menos 1, y como veis, 1 menos 1 es 0. No falla. Y entonces ahora aquí al tener 1 y menos 1, pues esto va a ir a 1, porque siempre que quede un 1 y otro término va a ir al opuesto de ese otro término. Bajamos 1, 1 por 1, 1, y aquí pues da 0. Ya lo tenemos. Entonces el 1, este es, para expresarlo sería x menos 1 por x menos 1, pero como es el mismo factor dos veces, podemos expresarlo como x menos 1 al cuadrado. Y entonces el mínimo común múltiplo, acordaros que de los términos que nos quede aquí, siempre se tomaba comunes y no comunes de mayor exponente. Y aquí precisamente está común el x menos 1 en los dos sitios. Lo que pasa es que aquí va al cuadrado. Este, el de mayor exponente, es el mínimo común múltiplo. X menos 1 al cuadrado. Bien, ¿qué se hace ahora con ello? Pues muy sencillo. Se coloca una línea recta y el mínimo común múltiplo sería el común denominador de las tres fracciones. Y ahora se procede a hacer lo de siempre, dividir por el de abajo y multiplicar por el de arriba, con lo cual nos va a quedar x menos 1 al cuadrado entre x menos 1 al cuadrado, eso al ser iguales da 1, y 1 por x cuadrado pues da x cuadrado, menos x menos 1 al cuadrado entre x menos 1, obviamente el cuadrado con este se va a anular, va a quedar solo un x menos 1 que multiplicará al x menos 3 que hay en el denominador, en el numerador, perdón. X menos 1 al cuadrado, al dividirlo entre x menos 1, el cuadrado con este término de aquí del denominador se va a anular, puesto que son iguales, y nos queda solo x menos 1. Y este x menos 1 multiplicará al x menos 3. Entonces nos va a quedar así, menos, que es este menos de aquí, x menos 1, que es el resultado de dividir eso entre eso, por el numerador que era, como digo, x menos 3. Debajo del 4 no hay nada, se entiende que hay un 1, por lo tanto x menos 1 al cuadrado entre 1 daría x menos 1 al cuadrado, y por 4 pues queda tal cual, 4 por x menos 1 al cuadrado. A partir de aquí lo que hay que hacer son ya operaciones, dejamos el denominador como está y operamos arriba. El x cuadrado se queda como está,
Y aquí vamos a hacerlo poquito a poco. Vamos a dejar el menos y vamos a ir multiplicando todos por todos en estos paréntesis. X por x, x cuadrado. X por menos 3, menos 3x. Menos 1 por x da menos x. Y menos 1 por menos 3, menos por menos más, da más 3. Y aquí vamos a dejar el 4 como está. Y para resolver esto vamos a aplicar la fórmula del cuadrado de un binomio, que ya, en este caso, el cuadrado de una diferencia, que sabéis que da el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, es decir, menos 2 por x por 1, que da menos 2x, más el cuadrado del segundo, más 1 al cuadrado, que es 1. Aquí dejamos el denominador como está y operamos solo ya con los términos que tenemos aquí arriba. X cuadrado se queda como está. Este paréntesis, por llevar este menos delante, cambia de signo a estos 4 términos que contiene dicho paréntesis. Quedan unos menos x cuadrado, más 3x, más x y menos 3. Y aquí el 4 multiplica estos 3 términos también, con lo cual va a quedar más 4x cuadrado, menos 8x y más 4. Bien, agrupamos los términos que sean semejantes, suprimiendo los que sean opuestos. Por ejemplo, x cuadrado menos x cuadrado se nos va a anular y entonces nos va a quedar 4x, bueno, el denominador como está, por supuesto. Con x cuadrado solo queda este 4x cuadrado, lo ponemos ahí el primero. Con x tenemos 3x más x, que hacen un total de 4x, menos 8x da en total menos 4x. Y términos independientes tenemos menos 3 más 4, cuyo resultado ya sabéis que es más 1. Pues ya estaría hecho. Espero que haya quedado claro este ejercicio. El ejercicio número 8 de este examen global de cuarto de secundaria contiene varios apartados. En el apartado A tiene esta ecuación: x a la cuarta menos 5x cuadrado más 4 igual a 0. Por su estructura se trata de una ecuación bicuadrada. Voy a recordar brevemente que una ecuación bicuadrada es aquella en la que la x de mayor exponente está elevada a un exponente que es justo el doble de la que está elevada a menor exponente. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí está elevada a 2 y aquí está elevada a 4. Por ejemplo, también podría ocurrir que aquí estuviera elevada a 5 y aquí estuviera elevada a 10, o que aquí estuviera elevada a 3 y aquí estuviera elevada a 6. Y siempre puede tener o no un término independiente. En cualquier caso, todas las que tengan esta estructura, a por x elevado a 2n más b por x elevado a n más c igual a 0, se tratan de ecuaciones bicuadradas. Bien, pues una vez que tenemos claro que es de ese tipo, las ecuaciones bicuadradas se resuelven de una forma sencilla. Basta con hacer un pequeño cambio de variable. A la x de mayor grado, en este caso la x a la cuarta, le vamos a llamar t cuadrado. Y a la x de menor grado, es decir, a la x cuadrado, le vamos a llamar, por lo tanto, t sola. Sustituyendo en la ecuación nos queda del siguiente modo: queda t cuadrado menos 5t más 4 igual a 0. Y eso, evidentemente, ya es una ecuación de segundo grado muy fácil de resolver con la fórmula correspondiente, que es esta. Y entonces ya, donde en este caso a, b y c respectivamente valen 1, menos 5 y 4. Aplicamos la fórmula y nos queda t igual a 5 más menos la raíz cuadrada de la b, que es menos 5 al cuadrado, menos 4, que solo pone la fórmula, que va fijo, por a, que vale 1, y por c, que vale 4. Y todo entre 2 por a, es decir, 2 por 1. Operamos, entonces nos queda t igual a 5 más menos, aquí da 25, porque aunque sea la potencia de base negativa, como el exponente es par, quedará positivo. Menos 4 por 1 y por 4 en total da menos 16, y en el denominador 2 por 1 pues da 2. Bien, 25 menos 16, que sepáis que da 9, el resto se copia igual, y la raíz de 9 sabéis que vale 3, con lo cual la t tendrá luego posteriormente dos soluciones: 5 más 3 entre 2 y 5 menos 3 entre 2. Cuando sumamos, 5 más 3 son 8, entre 2 pues dará 4. Y 5 menos 3 son 2, que al dividirlo entre 2 pues da 1. Esas son las soluciones t sub 1 y t sub 2, que son de t, no es de x, que al fin y al cabo es lo que queremos buscar. Pues bien, para calcular las de x basta con venirse aquí. Entonces, como x cuadrado era igual a t, pues x cuadrado o es 4, que por lo tanto, para quitar el cuadrado, acordaos que se hace la raíz cuadrada de ese 4, que más menos va a dar más menos 2. Y esas son las dos primeras soluciones de x.
Y las dos siguientes pues será hacer lo mismo, pero con el 1, con la segunda opción. X cuadrado igual a 1, por lo tanto x será más menos la raíz de 1, y por lo tanto x valdrá más 1 y menos 1. Ya lo tenemos resuelto, espero que haya quedado claro este apartado A. Vamos a por el apartado B. Que en el apartado B de este ejercicio 8 es una ecuación, si os dais cuenta, racional. Es decir, que tiene denominadores con los que contienen variables, por ejemplo aquí que tiene x, tanto en este denominador como en este. Bien, aquí como los denominadores son, uno es x, el otro es 2 y el otro es 2 por x, obviamente el mínimo común múltiplo será 2 por x. Y entonces, con este mínimo común múltiplo lo que procedemos es a quitar las fracciones, haciendo siempre la misma operación que ya sabéis, dividir por el de abajo, por el denominador, y el resultado multiplicarlo por el numerador. Entonces nos va a quedar 2x entre 1 a 2x por 1, pues da 2x. 2x entre x dará 2 por 2 que hay en el numerador da más 4. Más 2x entre 2 da como solución x. X por 1 pues dará más x. Y por último igual a 2x entre 2x da 1 y 1 por 12 menos x pues se queda igual a 12 menos x. Transponemos los términos, es decir, todo lo que lleve x se transfiere para la izquierda y lo que no lleve x se traslada a la derecha del igual. Lo que cambia de lado, acordaros que cambia de signo. En el lado izquierdo nos va a quedar 2x más x y este menos x pasará para acá con más, porque como cambia de lado, insisto, cambia de signo. Y en el otro lado del igual nos queda igual a 12, que ya estaba en el lado derecho, como no cambia se queda como está, y este más 4 pasará restando, da menos 4. Aquí haciendo operaciones 2x más x más x, total son 4x. Y en el otro lado 12 menos 4 pues son igual a 8. X por lo tanto tendrá de solución 8 y este 4 que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo. Entonces nos queda que x es igual al resultado de 8 entre 4, o lo que es lo mismo, x igual a 2. Ya tenemos la solución de la ecuación del apartado B, vamos a por el apartado C. En el apartado C tenemos una inecuación racional, es decir, con fracción, en la que hay abajo x en el denominador. Bien, en las inecuaciones de este tipo, lo que se hace cuando está la desigualdad es siempre igual a menor o mayor, pero a 0, lo que se hace es lo siguiente. Se calcula el valor que hace 0 tanto el numerador como el denominador por separado y luego ya se opera con ellos. Y entonces en el numerador tenemos 2x más 4, lo igualamos a 0, para ver el valor que hace 0 dicho el numerador, este 4 como cambia de lado pasaría negativo, y x por lo tanto valdría menos, el 4 se queda arriba y el 2 que multiplica pasa abajo. Insisto, el menos lo he puesto en el centro para que no moleste mucho. Esto da total x igual a menos 2. Ya tenemos el valor que hace 0 el numerador. Y en el denominador, pues 3 menos x, si lo igualamos a 0, pues despejando nos queda menos x igual a menos 3, porque el 3 pasaría para acá negativo, menos y menos más, pues x igual a 3. Ya tenemos los valores que hacen 0, numerador y denominador. ¿Qué hacemos con ellos? Pues colocarlos en una línea recta. En esta línea recta, si os dais cuenta, he puesto tanto el menos 2 como el 3, ambos términos en abierto. ¿Y cuál es la razón de ponerlos así en abierto y no cerrado? Pues muy sencilla. La razón es que aquí pone menor, no menor o igual. Es decir, en ningún momento puede valer 0. En el denominador jamás podría darnos 0. Es decir, no podemos admitir el valor que haga 0 abajo. Por lo tanto, este 3, que es el que anulaba el denominador, siempre, en cualquier caso, lleve la desigualdad que lleve, siempre iría abierto. En cambio, el menos 2, que es el que anula el numerador, cuando lleve menor o mayor, como aquí, pues en este caso sin igual, iría también en abierto, igual que el del denominador, pero si llevara menor o igual o mayor o igual, este menos 2 sí que estaría admitido el 0 que hace este menos 2 y con lo cual estaría cerrado. Insisto, solo se pone cerrado en este tipo de inecuaciones cuando el valor anula el numerador, insisto, no el denominador nunca, solo cuando anula el numerador y lleve como desigualdad menor o igual o mayor o igual, pero no es el caso. Bien, pues teniendo esto ya claro,
pues para averiguar qué tramo o tramos son la solución de esta inecuación, procedemos a hacer una cosa muy sencilla. Como la recta real se nos ha quedado dividida en tres partes, tomamos de cada una de ellas un valor arbitrario. Por ejemplo, de aquí el -3, de aquí el 0 y de aquí el 4. Podéis tomar el que queráis. Estos valores se sustituyen en la inecuación y nos quedaremos con aquellas que respeten la desigualdad que tenemos aquí. Por ejemplo, con el -3 sería 2 por -3 más 4 en el numerador y abajo 3 menos -3. He sustituido las x por -3. Entonces nos queda arriba -6 más 4 que da negativo y abajo 3 menos -3 que sería más 3 más 6, pero en total pues eso sería positivo. Menos entre más es menos, aquí da negativo. Procedemos a hacer lo mismo ahora con el 0, con el otro valor arbitrario que hemos tomado. 2 por 0 más 4 evidentemente da positivo y 3 menos 0 pues también da positivo. Más entre más pues nos da positivo. Y con el 4 pues ocurriría lo mismo que arriba. Va a dar negativo porque si os dais cuenta 2 por 4 son 8 más 4 daría 12, es decir, arriba da positivo, pero 3 menos 4 da -1, es decir, negativo, y más entre menos es menos. Y entonces, ¿con qué tramo o tramos nos quedamos? Con los que coincidan con esta desigualdad. Y aquí, como pone menor que 0, nos vamos a quedar con las negativas. Y las negativas han sido los dos tramos exteriores, los dos entre los extremos. Es decir, de aquí de -2 hacia atrás, hasta el menos infinito, y del 3 en adelante hasta hacia el más infinito. La solución es esa. Se pone con intervalos, paréntesis desde menos infinito hasta -2 en abierto, por eso lleva paréntesis, unión desde 3 en abierto hasta más infinito también en abierto. Los infinitos siempre llevan paréntesis. Si queréis un reciclado de inecuaciones de todos los tipos, tengo subidos a mi canal. Ahora os pondré por aquí el enlace por si os interesa. Bueno, de momento esto ya está terminado. Vamos a por el apartado D y último de este ejercicio 8. En el apartado D nos dice 2 por la raíz de x más 4 igual a la raíz de 5x más 4. Esta es una ecuación irracional, es decir, una ecuación con radicales. En este caso con dos radicales. Bueno, para suprimir esos radicales, lo que se procede a hacer en este caso es elevar directamente ambos miembros al cuadrado, y de esa forma, al elevar al cuadrado las raíces, acordaos que se anulaban. Entonces en este lado nos va a quedar así y en este lado así. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí ocurre que hay que elevar tanto el 2 como la raíz. El 2 al cuadrado sería 4 y la raíz al elevarlo al cuadrado pues le ocurre lo de siempre, que una raíz al elevar al cuadrado se anula. Por lo tanto quedará x más 4, que es el radicando, pero ya sin raíz. Aquí ocurre lo mismo, que el cuadrado con la raíz se anula y queda pues 5x más 4. Ya tenemos una ecuación muy sencilla, en este caso de primer grado, facilísima de hacer. Vamos a por ello, quitamos el paréntesis, 4 por x da 4x, 4 por 4 da más 16. Y en este lado se queda como está, igual a 5x más 4. Transponemos los términos, las x a la izquierda, los términos independientes a la derecha. Lo que cambia de lado, cambia de signo, ya sabéis. En el lado izquierdo nos queda 4x menos 5x, porque este sí que cambia, igual a 4 como estaba, pero menos 16 porque este sí que cambia. Aquí da menos x, igual a menos 12, porque esto se resta y se pone el signo del mayor, y entonces x ya positiva sería igual a 12. Esa sería la solución. Pero falta comprobar que esta solución es la válida en este tipo de ecuaciones. Siempre hay que hacer una comprobación. Y la comprobación es tan sencilla como sustituir el 12 que nos ha dado en las x de la ecuación inicial y comprobar que la igualdad se cumple. Es decir, ponemos 2 por la raíz. Bueno, esto he copiado la ecuación tal cual estaba, 2 por la raíz de x más 4 igual a la raíz de 5x más 4. Sustituimos ambas x por 12, que es el valor que hemos obtenido, y hacemos operaciones. 12 más 4, 16. La raíz de 16 daba 4, por 2, 8. Es decir, 2 por la raíz de 16, en este lado luego va a dar 8. Y aquí 5 por 12, que son 60, más 4, 64. La raíz de 64. Entonces, como hemos dicho aquí da 8 y aquí la raíz de 64 también da 8. Como da el mismo valor en los dos lados de la igualdad se cumple, por lo tanto el 12 es una solución válida de esta ecuación. ¿Os ha quedado claro? Pues me alegraría mucho de que así fuera. Vamos con el problema número 9. Este es el problema del ecuador de nuestro tutorial. Acordaos que tenía 18 ejercicios y vamos por el noveno.
poquito a poco. Aquí nos dice una cosa muy sencilla, es un problema de ecuaciones. Vamos a ver lo que nos dice. Hallar dos números cuya suma sea 21 y la suma de sus cuadrados 261. Bueno, esos dos números, como no sabemos los que son, pues les vamos a llamar x a uno e y al otro, x e y. Por lo tanto, como dice que la suma es 21, eso es tan fácil como poner x más y igual a 21. La suma de esos dos números desconocidos da 21. Y la suma de sus cuadrados, es decir, de x al cuadrado más y al cuadrado, debe ser igual a 261. Este tipo de sistemas no lineales, pues yo lo suelo hacer muchas veces por el método de sustitución. Y eso es lo que he hecho aquí. De la ecuación de arriba he despejado x, que me queda x igual a 21 menos y, porque está ahí para despejar x, que es como dejarla sola, pues habría que pasarla ahí para este lado negativo y pasa, como cambia de lado, cambia de signo, y por eso si era positiva ahora será negativa. Bien, ahora sustituyendo, porque lo hacemos por sustitución, sustituimos 21 menos y en la x de la otra ecuación. Por eso estamos haciéndolo por sustitución. Nos quedaría 21 menos y todo al cuadrado más y cuadrado igual a 261. Lo único que he hecho ha sido sustituir 21 menos y, que era el valor del despeje de x, en la otra ecuación. Bien, para resolver esto, como aquí hay un binomio, os pongo aquí la fórmula, el cuadrado de una diferencia, de una resta, que era el cuadrado del primero, por lo tanto sería 21 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, que sería 2 por 21 y por y, más la b, que es la y, al cuadrado. Y luego más y cuadrado igual a 261, eso se deja como está. Bien, ¿ha quedado claro de momento? Pues bien, vamos a agrupar esto un poquito. Entonces aquí nos queda 21 al cuadrado, queda 441, menos 2 por 21 por y hacen un total de menos 42y, más y cuadrado igual a 261, eso se queda como está. Ahora sí, agrupamos términos semejantes, y cuadrado más y cuadrado, pues 2y cuadrado. Menos 42y es el único término con y que tenemos, y el 261 que está aquí a la derecha pasaría para el otro lado negativo, y al restárselo a 441 da un total de más 180, igual a 0. Esta ecuación, que es de segundo grado, antes de resolverla me he fijado que todos los coeficientes que tiene son números pares, con lo cual opcionalmente se puede dividir entre 2 y ya trabajar con números mucho más sencillos, con lo cual nos quedaría y cuadrado menos 21y más 90 igual a 0. Lo único que he hecho ha sido dividir todo entre 2. Bien, esta sí ya es una ecuación de segundo grado simplificada al máximo. Vamos a resolverla aplicando la fórmula, teniendo en cuenta que a, b y c respectivamente en este caso valen 1, menos 21 y 90. Aplicamos la fórmula, nos queda i igual a menos b, que sería poner 21 pero positivo, porque menos y menos daría más menos la raíz cuadrada de 21 menos 21, que es b, dentro de un paréntesis al cuadrado, menos 4, que lo pone en la fórmula, por a, que vale 1, y por c, que vale 90. Todo ello entre 2 por a, que vale 1. Operamos 21 más menos, esto da 441, y menos 4 por 1 por 90 dan un total de menos 360. Abajo 2 por 1 igual a 2. Haciendo esta resta da 81, el resto lo dejo igual, y la raíz de 81 sabéis que es 9, por lo tanto esto tiene dos soluciones. La primera, 21 más 9, todo entre 2, eso son 30 entre 2, dan un total de igual, de la primera solución de y sería 15. Y luego la segunda, pues sería lo mismo, pero haciendo la resta, 21 menos 9 entre 2, 21 menos 9 son 12 entre 2, y eso da un total de y igual a 6. Y entonces, para averiguar los valores de x, nos venimos aquí al despeje, y como x era 21 menos y, pues o bien x es 21 menos 15, es decir, x valdría 6, como primera opción, y la segunda es que x sería 21 menos 6, o lo que es lo mismo, x igual a 15. En definitiva, si y tiene un valor de 15 es porque x tiene un valor de 6, y cuando la y tiene un valor de 6, la x tiene un valor de 15. Esas son las dos opciones para las cuales se cumplirían las dos condiciones que nos marca este problema. ¿Ha quedado claro? Pues vamos a por el ejercicio número 10. En el apartado A, el ejercicio número 10 nos dice que el segmento DE es paralelo a BC, es decir, este segmento y este segmento
son paralelos entre sí. Entonces, teniendo eso en cuenta, dice que expliquemos por qué el triángulo ADE, que lo vamos a resaltar aquí de color rojo, y el triángulo ABC, que lo vamos a destacar aquí de color verde, es porque son semejantes. Bien, hay un criterio de semejanza de triángulos que nos dice lo siguiente: dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Bien, vamos a ver cómo demostramos que estos dos triángulos, el rojo y el verde, tienen dos ángulos iguales. La primera parte es muy sencilla de entender. Este ángulo A, si os dais cuenta, pertenece tanto al triángulo ACB o ABC, como queráis llamarlo, al verde, como al triángulo ADE, al rojo. Entonces, evidentemente, como A es común a los dos triángulos, ya vemos que este sí que es uno de los ángulos iguales en ambos triángulos. ¿Y cuál es el otro ángulo que es común a los dos y que tienen que sea igual? Pues muy sencillo, sin ir más lejos, por ejemplo, este ángulo de aquí. Este ángulo y este ángulo son iguales por una sencilla razón, porque nos afirmaba el problema al principio que esos segmentos DE y BC, este de aquí y este de aquí, eran paralelos. Como los dos inciden sobre esta línea horizontal, estas dos líneas, al ser paralelas, forman ángulos iguales con la horizontal. Es decir, este ángulo y este ángulo son exactamente iguales, el ángulo B y el ángulo D. Pues bien, como el triángulo verde y el triángulo rojo tienen dos ángulos iguales, queda demostrado que ambos triángulos son semejantes. Bien, vamos a por el apartado B. Vamos a por el apartado B, que nos da la misma premisa de antes, que ambos segmentos BC y DE son paralelos. Y ahora lo que nos pide es que calculemos las medidas del segmento DE, es decir, el que va desde aquí hasta aquí, este grande, y el CE, que es este pequeñito de aquí. Bien, vamos a calcularlo aplicando el teorema de Tales. Y entonces vemos una cosa muy sencilla. Este segmento DE, mida lo que mida, su longitud, dividido entre su segmento proporcional, que sería este que va desde la A hasta la D, que como os dais cuenta me iría 5, es decir, 3 más 2, las dos medidas que nos dan aquí, debe ser igual a la proporción que hay entre B y C, que mide 4, entre su correspondiente segmento proporcional, que sería el AB, que mide 3. O dicho de otra forma, grande entre grande igual a pequeño entre pequeño. Cuando dos triángulos son semejantes, esta proporción se cumple siempre. Grande es a grande como pequeño es a pequeño. Y de aquí ya despejar el valor que tiene el segmento, la medida de DE, es muy sencillo. Esto se multiplica en cruz y nos queda 3 por DE igual a 5 por 4, que son 20. Por lo tanto, DE, que es esta medida de aquí, insisto, tiene un valor de 20 tercios. 6,6 periodo, más o menos. Pues eso sería lo que mide esta distancia. Y ahora nos pedía también esta otra de aquí arriba, que era CE, que también está desconocida. Bueno, pues lo que se cumple es que esta distancia CE entre su parte de aquí abajo, que es AC, esto que mide 4, debe ser proporcional a el cociente entre 2, que es BD de aquí abajo, entre AB, que mide 3. Repito la proporción: pequeño es a grande como pequeño es a grande. Esto partido por esto igual a esto partido por esto. Esa proporción también es de Tales, y ya despejar, pues muy sencillo. 3 por CE igual a 4 por 2, que son 8, con lo cual CE tiene una medida de 8 tercios. 2,66 aproximadamente. No he preferido no ponerlo con decimales. Bien, pues espero que haya quedado claro. Vamos con el siguiente ejercicio. El número 11 de los 18 que consta este examen de cuarto de secundaria
un examen global que lleva de todas las matemáticas que se suelen impartir en este curso. Bueno, es un problema de trigonometría que nos pide que hallemos o obtengamos razonadamente las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Para calcularlas partimos de un triángulo equilátero, un triángulo que tiene los tres lados igual. ¿Y por qué? Porque como la suma de todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados, eso sea como sea el triángulo, pues cuando es equilátero, al tener los lados iguales, los ángulos son iguales, con lo cual cada uno de los tres ángulos me iría la tercera parte de 180 y eso es precisamente 60. Este ángulo es de 60. Entonces lo que hacemos es partir entre dos el triángulo por la mitad y a partir de aquí lo vamos a intentar expresar esta altura también en función de x. Evidentemente, si los tres lados miden x y esto lo hemos partido por la mitad, cada una de estas mitades mide la mitad de x, o sea, mide x entre 2. Y entonces vamos a expresar, como digo, h también en función de x, y como aquí se ha formado un triángulo rectángulo, acordaos que con los triángulos rectángulos se podía aplicar el teorema de Pitágoras, que nos decía que la hipotenusa de ese triángulo, es decir, el lado más largo, x al cuadrado, debe ser igual a uno de los catetos, que es h, que es este que queremos despejar, al cuadrado, más x medios también al cuadrado, que es el segundo de los catetos. Quitamos el paréntesis, lo dejamos el resto igual, quedaría x cuadrado igual a h cuadrado más, y aquí quedaría x al cuadrado entre 2 al cuadrado, que es 4. Quitamos la fracción, haciendo el mínimo común múltiplo, que obviamente es 4, porque no hay otro denominador. 4 entre 1 a 4 por x cuadrado quedaría 4x cuadrado, igual 4 entre 1 a 4 por h cuadrado son 4h cuadrado, más 4 entre 4 es 1, 1 por x cuadrado da x cuadrado. Así de sencillo. Con el fin de despejar h y expresarla en función de x también, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos 4x cuadrado, que se queda como está. Esta x cuadrado pasará para acá negativa, puesto que como cambia de lado, cambia de signo, igual a 4h cuadrado, que queda en el lado derecho positivo. Para despejar h, pues pensemos, aquí esto da 3x cuadrado y este 4 que multiplica pasaría dividiendo, con lo cual 3x cuadrado igual a 4h cuadrado, y en el siguiente paso h cuadrado sería 3x cuadrado y entre 4, porque este 4, insisto, que multiplicaba pasa con el mismo signo dividiendo al denominador. Para quitar el cuadrado, acordaos que se hace la raíz cuadrada, y entonces aquí pasa una cosa, la raíz cuadrada de 3x cuadrado entre 4 es una raíz que se puede operar bastante con ella. La raíz de 3 no, porque no es exacta, pero la de x cuadrado sí, porque el cuadrado con la raíz se anularía y quedaría solo x. Y la raíz de 4 sí que es exacta y da 2. Conclusión, esta expresión equivale a esta de aquí, a x por raíz de 3, que es lo que no hemos podido hacer en la raíz porque no era exacta, y todo entre 2. Bien, ya tenemos la medida de la altura del triángulo. Entonces, aplicando ya las fórmulas de trigonometría, las básicas, la de seno, coseno y tangente, pues ya podemos averiguar el valor de las razones trigonométricas de 60. Entonces nos va a quedar seno de 60, como el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, pues el seno de 60 en este caso será su cateto opuesto, que es precisamente lo que acabamos de averiguar, x por raíz de 3 entre 2, entre la hipotenusa, que medía x. Me puedo suprimir las x y entonces me queda que el seno de 60 vale eso, raíz de 3 entre 2. El coseno de un ángulo, acordaros que es cateto contiguo entre hipotenusa, es esa relación. Por lo tanto, mirando desde 60 grados, el cateto contiguo sería x medios entre la hipotenusa, que es x. Suprimimos de nuevo también las x y entonces nos queda un medio. Ya tenemos el coseno de 60. Nos falta la tangente. La tangente, acordaros que es la relación que existía entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Entonces el cateto opuesto era x por raíz de 3 entre 2 y el contiguo era x entre 2. Aquí podemos suprimir dos cosas. Primero las x y podemos suprimir también los 2's. Entonces nos queda raíz de 3 entre 1, pues eso da raíz de 3. Ya tenemos la tangente de 60. ¿Os ha quedado claro? Pues vamos con el siguiente apartado. El ejercicio número 12 es un problema de trigonometría que nos dice que sabiendo que coseno de A es igual a 0,28 y que 0 es menor que A es menor que 90, es decir, A está comprendido entre 0 y 90, nos está indicando que es del primer cuadrante de la circunferencia, calcular usando las relaciones entre las razones trigonométricas seno de A y tangente de A.
Bien, la primera de las relaciones entre razones trigonométricas es la más importante, y es que seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A es igual a 1. Eso nos quiere decir que, sabiendo cualquiera de las dos razones trigonométricas, podemos averiguar la que nos falte. Como nos da de pista el coseno, pues vamos a despejar el seno de esta fórmula. Entonces seno cuadrado de A será igual a 1 menos coseno cuadrado de A. Sustituyendo este coseno por su valor, nos va a quedar seno cuadrado de A igual a 1 menos 0,28 al cuadrado. Con lo cual, haciendo operaciones, nos va a quedar seno cuadrado de A igual a 1 menos 0,0784. Haciendo operaciones queda que seno cuadrado de A es igual a 0,9216. Para quitar el cuadrado hacemos más menos la raíz cuadrada de esa cantidad. Y de esa raíz cuadrada nos vamos a quedar con la parte positiva, porque al ser un ángulo del primer cuadrante, obviamente el seno ahí es positivo. Seno de A valdrá 0,96. Una vez que tenemos ya el seno, para calcular la tangente, pues tan sencillo como usar la otra relación fundamental de la trigonometría, que nos decía que tangente de A era igual a seno de A entre coseno de A. Por lo tanto, la tangente de A será 0,96, que es lo que valía el seno que acabamos de calcular, entre 0,28, que nos lo daba el enunciado, que era el valor del coseno. Ese cociente da 3,43. Ya tenemos el valor de la tangente. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a por el ejercicio número 13. Vamos con el ejercicio 13, que dice: Víctor y Ramón quieren saber la altura a la que se encuentra el campanario de la iglesia de su pueblo. Para ello, Víctor se sube al campanario y lanza el extremo de una cuerda hacia afuera. El pie de la torre no es accesible. Ramón se aleja con la cuerda hasta que queda tensa y la clava en el suelo. Forma un ángulo de 64 grados. La cuerda mide 70 metros y con esa premisa, con esas pistas, nos pide que a qué altura está el campanario y a qué distancia se encuentra Ramón de la base del campanario. Vamos a hacer un gráfico que recoja toda esta información, que así se va a ver mucho más claro. Bien, aquí ponemos la iglesia, aquí tenemos la línea del suelo y aquí está Ramón, entonces, que ha cogido la cuerda que ha tirado Víctor, que se ha subido al campanario, y entonces se ha alejado unos cuantos metros, no sabemos cuántos, y una vez que estaba ya la cuerda de 70 metros tensa, que forma un ángulo de 64 grados con el suelo, la ha clavado aquí, y entonces con esos datos nos pide, por un lado, la altura H, que yo le he llamado H, a esta altura a la que se encuentra el campanario respecto al suelo, y por otro lado nos pide también la distancia a la que se encuentra Ramón de la base del campanario, que sería esta distancia de aquí, que yo le he llamado D. Bien, vamos a pensar una cosa. Entre DH y el 70 metros de la cuerda se ha formado un triángulo rectángulo. Y entonces había tres fórmulas fundamentales, que son la del seno, coseno y tangente, para resolver triángulos como estos, que son triángulos rectángulos. Porque si os dais cuenta, aquí entre H y la D forman un ángulo recto de 90 grados, porque son dos líneas perpendiculares. Bien, entonces, para averiguar si tenemos que usar seno, coseno o tangente, yo os animo, por cierto, tengo un vídeo tutorial en el que lo explico claramente cuándo se usa seno, coseno y tangente en este tipo de problemas. Si tenéis dudas, yo ahora os pondré el enlace por si queréis echarle un vistazo. Bien, lo que quería que tuvierais claro es una cosa. Si yo, por ejemplo, quiero hallar H, como H, mirando desde el ángulo de 64 grados, representa su cateto opuesto, puesto que la pista que sé es los 70 metros que representarían la hipotenusa de este triángulo, lo que relaciona cateto opuesto e hipotenusa, lo que no sé y lo que sí sé es la función seno. Seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Pues en este caso, seno de 64 grados sería igual a H, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es 70, que es el valor que me han dado. Entonces, de aquí despejar H es muy sencillo. Este 70 que pasaría multiplicando al seno de 64, y haciendo la operación con la calculadora nos queda que H, es decir, la altura del campanario a la que se encuentra Víctor respecto al suelo, es de casi 63 metros, concretamente 62,91 metros. Bien, ahora tenemos que calcular lo que nos pide en el apartado B, que es la distancia a la que se encuentra Ramón de la base de la iglesia, del campanario. Pues está claro que es esta distancia D, que es el cateto contiguo. Entonces, lo que relaciona cateto contiguo con hipotenusa es la fórmula del coseno.
porque siempre hay que buscar aquella fórmula que contenga lo que no sabemos y lo que ya nos dan. Entonces, lo que queramos averiguar y lo que ya tengamos como dato. Entonces, de esa fórmula es muy sencillo. Entonces, coseno en este caso de 64 grados, pues será cateto contiguo o cateto adyacente, que también se le llama, que es D, entre 70, que es la hipotenusa. Este 70 que está dividiendo pasa multiplicando a coseno de 64 y haciendo la operación como hemos hecho antes con la calculadora, nos queda que D tiene un valor de 30,69 metros. Bien, espero que haya quedado claro este ejercicio número 13. Vamos con el 14. El 14 nos dice que dados los puntos A de coordenadas menos 4, 1, B de coordenadas 2, menos 3, se pide en el apartado A que calculemos el punto medio de A y B. Bien, vamos a hacer un gráfico. Aquí tenemos el punto A con sus coordenadas menos 4, 1 y aquí el punto B con sus coordenadas 2, menos 3. Vamos a calcular el punto que está aquí en medio, que ese punto medio le he puesto de otro color para diferenciarlo y le he puesto de coordenadas A, B. Como habéis visto, he sido muy poco original. Bien, bueno, pues tenéis que saber que un punto medio, para calcularlo, es muy sencillo de hallar. Veréis cómo se hace. Tomamos la primera componente de A, que es menos 4, le sumamos la primera componente de B, que es 2, y el resultado lo dividimos entre 2. Esto es como hacer la media cuando hacemos un examen en dos partes, sumamos las notas y las dividimos entre 2. Pues bien, esta media de las primeras coordenadas de cada punto, es decir, la suma de la primera más la primera entre 2, debe de ser igual a la primera componente del punto medio, es decir, igual a A. Haciendo la operación, pues nos queda que menos 4 más 2 es menos 2 entre 2, con lo cual A tiene un valor de menos 1. Para calcular la B, pues algo muy similar. Tomamos la segunda componente de A, que vale en este caso 1, le sumamos la segunda componente de B, que es menos 3, más menos 3, todo ello también entre 2, como para hacer la media, y lo igualamos a la segunda componente del punto medio, que en este caso es B. Esto 1 más, bueno, más por menos daría menos, con lo cual nos va a quedar menos 2, 1 menos 3 o menos 2, insisto, porque más por menos es menos y 1 menos 3 da menos 2, entre 2. Y claro, haciendo esta operación, pues también nos queda lo mismo, que B vale menos 1. Conclusión, el punto medio tiene de componentes menos 1, menos 1. Menos 1 de la primera componente y menos 1 de la segunda. Bien, pues ya lo tenemos, el apartado A, vamos a por el B. El apartado B, dándonos los mismos puntos que antes, nos pide que calculemos la distancia de A a B. La distancia entre dos puntos, una vez que tenemos ya colocados aquí A y aquí B, esta distancia de color blanco, para calcularla se aplica esta fórmula de aquí, donde tenemos que tener claro que x1 e y1 son las componentes del primer punto y x2 e y2 las componentes del segundo. Entonces, aplicando la fórmula tal cual, sustituyendo cada variable por su valor, pues nos va a quedar así. La raíz t sería la raíz cuadrada de, por un lado sería 2, que es este 2 de aquí, x sub 2, menos 4, que es la x sub 1, todo ello al cuadrado, más la y sub 2, que es menos 3, menos la y sub 1, que es 1, y todo ello al cuadrado también. Menos y menos es más, 2 más 4 serían 6, y entonces 6 al cuadrado, por un lado, más, y menos 3 y menos 1 son menos 4, que también hay que elevarlo al cuadrado. Esto da 36, esto da 16, entonces la raíz de 36 más 16, o lo que es lo mismo, la distancia que separa A de B es la raíz de 52, que redondeando a las centésimas es aproximadamente de 7,21 unidad. Espero que haya quedado claro. Esto era muy sencillo porque bastaba con aplicar la fórmula, teniendo en cuenta lo que es cada cosa. Bien, espero que vaya quedando, insisto, totalmente claro y que se entienda. Vamos con el apartado C. El apartado C nos da de nuevo los puntos A y B con sus componentes correspondientes y nos pide la ecuación de la circunferencia de centro A y de radio 4. La ecuación de la circunferencia se calcula mediante esta fórmula y entonces, para que tengáis claro qué es cada cosa, A y B serían las componentes del centro y R es el radio, que en este caso vale 4, como nos indica el enunciado. Bien, pues sustituyendo, basta con sustituir, no hay que hacer nada más que luego desarrollar las fórmulas y ya está. Quedaría X
Como pone menos en la fórmula, ese menos se respeta, pero la a vale menos 4, pues lo ponemos así, con un paréntesis, todo al cuadrado, más y menos la b, que sería 1, también al cuadrado. Y luego igual al radio, que valía 4, al cuadrado. Vamos a empezar a operar, esto menos y menos va a dar más, con lo cual va a quedar x más 4 al cuadrado, y el resto pues prácticamente igual. Y menos 1 al cuadrado igual a 4 al cuadrado, que son 16. Ya lo he resuelto aquí. Entonces, para resolver esto, pues esta primera expresión es un cuadrado de una suma, que os recuerdo que se hacía con esta fórmula. Entonces nos va a quedar el cuadrado del primero, es decir, x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, como nos indica la fórmula, es decir, 2 por x por 4, más el cuadrado del segundo, que sería 4 al cuadrado. Y para resolver esta es el cuadrado, pero de una diferencia, de una resta, que es prácticamente la misma fórmula, porque se pondría el cuadrado del primero, que daría y cuadrado. Aquí está la diferencia, que es menos en vez de más, 2 por el primero, que vale y por el segundo, que vale 1, más 1, que es la b al cuadrado, igual a 16. Operando nos queda x cuadrado, esto da más 8x, más 16, más y cuadrado, menos 2 por y por 1, que son menos 2y, más 1, igual a 16. Ya ahora lo ponemos ordenado, quedaría x cuadrado más y cuadrado, esto se queda lo primero, luego más 8x iría ahora, menos 2y iría a continuación. Los 16 se pueden anular porque pensemos que este 16 cuando pase para la izquierda pasaría negativo, se anularía con este, con lo cual nos va a quedar solo más 1, que es el único término independiente, igual a 0. Y ya tenemos la ecuación de nuestra circunferencia. Espero que haya quedado claro. Vamos con el ejercicio número 15, que nos dice que estudiemos la posición relativa de las siguientes rectas y si son secantes que calculáramos luego su punto de corte. Nos da dos rectas en forma general, 3x menos y más 5 igual a 0, esta es la recta R, y x menos 3y menos 2 igual a 0, que es la recta S. Pues bien, aquí vamos a hacer un pequeño inciso, voy a explicar lo de la posición relativa de dos rectas. Si nos dan dos rectas en forma general, estas serían sus ecuaciones respectivas. Pues bien, si a entre a' da como solución igual a b entre b' y a su vez es igual a c entre c', como todos los coeficientes serían proporcionales, el cociente de las a's, de las b's y de las c's nos está indicando que las rectas serían coincidentes, es decir, serían la misma recta, una iría sobre otra. Las he puesto un pelín separadas para que se aprecie, pero realmente es como si fuera una sola. En el siguiente caso es que si a entre a' es igual a b entre b', pero difiere del resultado de c entre c', las rectas solo son paralelas. No se tocan nunca, solo se tocarían en el infinito, no tendrían ningún punto en común. Y por último, cuando a entre a' ya no es igual a b entre b', ya daría igual el producto, el cociente de las dos c's, las rectas serían secantes y entonces es cuando habría un punto de corte p entre ambas, que ahora os diré cómo se calcula si estas rectas son secantes. Primero hay que comprobarlo y se comprueba muy sencillo. La a de la primera es 3, entre la a de la segunda, la a', que es 1, porque al no llevar ningún coeficiente es como si fuera un 1, y entonces vamos a igualarlo a b, que vale menos 1, y b', que vale menos 3. Como el producto cruzado de estas dos fracciones ya no da igual, porque aquí daría menos 9 y aquí daría menos 1, al no ser iguales, nos está indicando que R y S, estas dos rectas, son secantes. Y sí que hay, por lo tanto, entre ellas un punto de corte que hay que calcular, tomando las dos ecuaciones en forma general y haciendo con ellas un sistema. ¿Por qué método? Pues yo lo he hecho por el método de igualación. Vosotros podéis hacerlo por el que queráis, porque al fin y al cabo lo importante es que esté bien hecho. Bien, por el método de igualación os recuerdo que lo que se hacía era despejar la misma variable en las dos ecuaciones, por ejemplo la x. En la ecuación de arriba x sería igual a este 5 pasaría a negativo, la y que estaba negativa pasaría al otro lado positiva, así, y el 3 que multiplica pasa con el mismo signo dividiendo. Y la otra x directamente sería igual a 1, que pasaría positivo, y este menos 3y pasaría sumando al otro lado como más 3y. No iría partido por nada porque aquí habría un 1, entonces no es necesario ponerlo. Como es igualación, igualamos el resultado de las dos operaciones que acabamos de hacer.
y entonces ya basta con resolver esta ecuación tan sencilla. De momento pues habría que este 3 que está dividiendo lo podríamos pasar para acá multiplicando, nos quedaría menos 5 más i en un lado, y aquí en este lado pues igual a 3 más 9i, multiplicando el 3 por estos dos términos. Transponemos los términos, las variables a la izquierda y los términos independientes a la derecha. Lo que cambia de lado, cambia de signo, ya lo sabéis. Entonces nos va a quedar aquí i menos 9i igual a 3, y este menos 5 pasa como más 5. Estos son menos 8i, y aquí 3 más 5 da igual a 8. Por lo tanto la i sería el resultado de dividir 8 entre menos 8. Acordaos que el que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo. Este 8 va aquí arriba y este que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo debajo. Por lo tanto la i tiene un valor de menos 1. Ya tenemos el valor de i, y sustituyendo en cualquiera de estas dos expresiones pues sacamos el valor de x. Con lo cual, por ejemplo, yo he ido aquí abajo, que parece más sencilla, y con lo cual lo único que hay que hacer es sustituir esta i por el menos 1 que hemos obtenido, y nos queda que x es igual a 1, y más por menos es menos, menos 3, con lo cual x vale menos 2. 1 menos 3 se resta y se pone el signo en el mayor y da menos 2. El punto P de corte de ambas rectas es el que tiene de componentes menos 2 y menos 1. Espero que haya quedado claro. Vamos con el ejercicio número 16. El ejercicio 16 de este examen de cuarto de la ESO, un examen global con 18 ejercicios de todas las materias que se dan en ese curso, de todas las matemáticas. Dice que con ayuda del gráfico adjunto, lo que nos pide, bueno, si os dais cuenta, nos ha dado dos vectores, y la cuadrícula está marcada con puntos que representan cada una de las unidades. Entonces, lo primero que nos pide es las coordenadas de los vectores A y B. Bien, una coordenada de un vector V, le vamos a llamar V1 y V2. Para calcularla tenéis que tener claro una cosa. La primera componente, si va para la izquierda, es negativa. O sea, partiendo del 0, 0, cuando vaya para la izquierda sería negativa. Y cuando vaya para la derecha será positivo. Y la segunda componente, cuando vaya del 0, 0 hacia abajo sería negativa, y cuando vaya del 0, 0 hacia arriba pues sería positiva. Teniendo esa premisa clara, vemos una cosa. El vector A, para conseguir llegar a su extremo, primero tenemos que echar hacia la izquierda 1, 2, 3 y 4 unidades. Por lo tanto, la primera componente será menos 4 porque va para la izquierda. Y la segunda, como va hacia arriba una unidad, pues sería 1. 1 positivo. Entonces sus componentes son menos 4, 1. Y el vector B, pues para llegar desde 0, 0 hasta donde termina el vector B, hasta su extremo, primero que tenemos que la primera componente sería 1 y 2 unidades hacia la derecha, y como es hacia la derecha sería positivo, 1 y 2. Y la segunda componente, como es desde aquí hacia arriba, también 2, 1 y 2, pues la segunda componente también vale 2 positivo. Sus componentes de B serían 2, 2. Ya lo tenemos. Vamos con el apartado B, si espero que haya quedado claro. Insisto en este esquema que es el que tenéis que memorizar. La primera componente, izquierda negativo, derecha positivo. Segunda componente, hacia abajo negativo, hacia arriba positivo. Así de sencillo. Siempre partiendo de 0, 0. En el apartado B nos pide que estos mismos vectores, con ayuda del gráfico, ahora tenemos que realizar gráficamente esta operación, 2A menos B. Bien, el vector A era el que consistía en trasladar desde 0, 0, 4 unidades hacia la izquierda y una hacia arriba. Acordaros, entonces esto sería una vez el vector A. Pero como son dos, pues a partir de aquí repetimos la operación. Otra vez 4 hacia la izquierda y una hacia arriba, con lo cual llegaríamos hasta aquí. Todo esto es 2A. El vector que se forme lo vamos a llamar V, le he llamado V, por llamarle algo. Bien, ahora menos B. Para hacer B, acordaros que consistía en trasladar desde 0, 0, 2 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba, y de esa forma llegábamos aquí a B. Pero como no queremos B, que lo que queremos es menos B, es el opuesto, pues en vez de hacer 2 hacia la derecha y 2 hacia arriba, hacemos justo lo contrario, 2 hacia la izquierda y 2 hacia abajo, y llegamos hasta aquí. Esto es menos B.
Bien, para hacer el conjunto ya gráficamente la operación de 2a menos b, aplicamos la regla del paralelogramo, que veréis que tiene un nombre un poco largo, pero es muy sencilla. Desde el extremo de aquí de menos b, trazamos un vector paralelo que tenga las mismas componentes de 2a, este de aquí. Acordaros que eran 4 y subir una, y luego otros 4 y luego subir otra, con lo cual pues llegamos hasta aquí. Y desde el extremo de 2a hacemos lo mismo, sacamos una paralela aquí a menos b, o sea que iría 2 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. ¿Veis que se ha formado un paralelogramo? Pues basta con unir el origen 0, 0 con donde confluyen las dos paralelas que hemos sacado, y eso ya es las componentes del vector v, que si os dais cuenta es menos 10, 0, porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, menos 10 porque va para la izquierda, y 0 porque ni está arriba ni está abajo, está justo encima del eje. Menos 10, 0 son las componentes que tendría el vector v. Espero que haya quedado claro cómo se hace de forma gráfica esta operación con vectores. Vamos con el apartado C y último de este ejercicio 16, que nos dice que demos las coordenadas de 1 medio de b más 5a. Las coordenadas no hay que hacer nada gráficamente, por lo tanto es mucho más sencillo, solo son operaciones numéricas. Basta con hacer 1 medio por 2, 2, sustituyendo la b por su valor, y luego más 5 por a, que era menos 4, 1. Numéricamente, para operar con vectores es muy sencillo. Cuando lleva un número multiplicando al vector, este coeficiente multiplica a los dos términos, con lo cual 1 medio por 2 serían 2 medios, que eso vale 1, y 1 medio por 2 también daría lo mismo, 2 medios, que vale 1. Más, y aquí 5 por menos 4 son menos 20, y 5 por 1 son 5. Para operar con vectores, si es suma o resta, es componente a componente, tan sencillo como eso. Por lo tanto, el resultado de v definitivo sería 1 menos 20, que eso da menos 19, y 1 más 5, que eso da 6. Insisto, primera con primera, segunda con segunda. ¿Ha quedado claro? Pues espero que así sea. Vamos con el penúltimo de los ejercicios de este tutorial, el 17. El ejercicio 17 nos dice que dar la ecuación continua de la recta que pasa por el punto P menos 1, 2 quintos, y además es paralela a la recta S, que tiene esta ecuación, x igual a 4 más 7y, y igual a 1 menos 6y. Esta está en forma de ecuaciones paramétricas. Bueno, pues lo que primero que tenéis que saber siempre es que cuando dos rectas son paralelas, tienen el mismo vector. Esta recta S, al estar, como he dicho, en forma de ecuaciones paramétricas, he resaltado aquí el 7 y el menos 6, que son los coeficientes del parámetro y, que esos son las componentes de este vector. Pues bien, si la recta S tiene ese vector, la otra recta que nos pide, la recta que pasa por menos 1, 2 quintos, y que es paralela a la recta S, también tendrá el mismo vector, porque ya insisto que dos rectas, cuando son paralelas, tienen el mismo vector. Por lo tanto, como nos pedía la ecuación continua que tiene esta fórmula, nos va a quedar del siguiente modo. Yo le he llamado a la recta que nos está pidiendo, le he llamado R, por llamarle algo. Pues bien, R sería igual x, esta se queda como está, menos la x sub 0, que sería la primera componente del punto. Por lo tanto, como valía menos 1, pues sería menos 1, que es más 1. Partido por la primera componente del vector, que podemos tomar la primera componente del vector S, porque insisto, al ser paralelas tiene el mismo vector, 7. Igual a y, que esto se queda también como está, menos la segunda componente del punto, que sería 2 quintos, entre la segunda componente del vector, que es menos 6. Y esta sería la ecuación continua que nos pedía el ejercicio. El ejercicio 18 de este examen global nos dice que estudiemos la función f de y igual a f de x, que aparece aquí representada, comenzando por calcular el dominio y el recorrido. Bueno, antes de nada quiero explicaros una cosita. Aquí vemos que cuando en la gráfica aparezca un símbolo así, un punto abierto, dicho punto habrá que reflejarlo con paréntesis. Si el punto es cerrado, por contra, iría con corchete,
y si la función lleva una flecha en la que tiende a menos infinito o a más infinito, eso también va entre paréntesis. Teniendo esa premisa, pues vamos a comenzar con qué es el dominio. El dominio de una función se estudia fijándose en el eje X. Este es el eje X, que es la clave, y se mira de izquierda a derecha donde hay y donde no hay imagen de la función. Vamos a comenzar viendo que aquí la función está claro que no termina, se entiende que se acerca hacia el menos infinito, por lo tanto desde el principio hay función hasta que llegamos al punto menos 2, porque aquí en menos 2 no hay función ni arriba ni abajo, los dos están en blanco. Este menos 2 por eso va entre paréntesis, como he dicho aquí arriba, y va excluido del dominio. La función continúa a partir justo de menos 2, sin incluir este menos 2, y llega hasta aquí que estamos justo en el más 2. Entre menos 2 y más 2 sí que hay función, pero en el 2 ocurre lo mismo, que la función se dispara hacia arriba y ya no vuelve a aparecer hasta después. Lo que nos está indicando que aquí ni en menos 2 ni en 2 no hay de momento función. Y entonces continuamos para acá y aquí lo que observamos, antes de darle, quiero que lo veáis, aquí la función no, a diferencia de aquí que iba hacia el borde del folio, aquí se ha quedado un poquito antes y ahí se para. Y este punto, lo he contado, esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aproximadamente. Pues aquí en el 8, como tiene un puntito cerrado, a diferencia de esto que estaban abiertos, por eso va con corchete, es el último tramo del dominio. Y a partir de aquí se entiende que ya no hay más función. Aquí sí, porque aquí lo que pasa es que como tienen que cortar en algún lado, porque el papel no es infinito, pues se entiende que han llegado hasta el borde y que continúa indefinidamente. Pero aquí no, aquí se han parado un poquito antes, indicándonos que llega hasta el 8 y de ahí después ya no hay función. Ese sería el dominio, insisto, se valora siempre el eje X de izquierda a derecha, viendo dónde hay y dónde no hay función, teniendo en cuenta qué puntos van con paréntesis o con corchete según vayan incluidos o no vayan incluidos o terminen o empiecen en el infinito. Y ahora vamos a ver el recorrido. El recorrido, a diferencia del dominio que se estudiaba mirando el eje X, se mira el eje Y. El eje Y en sentido ascendente, es decir, de abajo hacia arriba. Con lo cual vemos aquí claramente que aquí la gráfica no llega al borde de la cuadrícula, con lo cual está a la altura aproximadamente del menos 5, y desde ahí, incluyendo este menos 5, no deja de haber gráfica en ningún momento a derecha o a izquierda, pero llega hasta el final, porque aquí ya se entiende que aquí no, pero aquí sí, se sobreentiende que la función sigue indefinidamente hacia el más infinito, con lo cual el recorrido, como insisto, se mira de abajo hacia arriba, iría desde menos 5 incluido con corchete hasta más infinito. Como ya sabemos, los infinitos van con paréntesis. Espero que haya quedado claro tanto una cosa como la otra, dominio y recorrido de la función. Vamos con lo que nos pide en el apartado B. En el apartado B de la misma función anterior, lo que nos pide ahora que estudiemos a partir de esta gráfica es el crecimiento y decrecimiento. Bien, el crecimiento y decrecimiento de una función se estudia de izquierda a derecha, mirando también el eje X. Entonces, de izquierda a derecha vemos claramente que la función lo que hace es primero ascender, es creciente. Y es creciente desde menos infinito hasta este punto que se encuentra aquí en exactamente menos 2. Vuelve ahora, en el siguiente tramo ya deja de crecer porque empieza a bajar este creciente. Entonces, como estamos buscando las zonas donde es creciente, vemos que aquí de nuevo comienza a crecer. Aquí hay un tramo también que lo vamos a representar del mismo color, que va desde este punto que aproximadamente yo he situado en menos 1,3 hasta 0. Siempre en base al eje X, acordaos. Y entonces seguimos buscando zonas donde crezca de nuevo. Esta decrece, pues aquí vuelve a crecer. Lo vemos claramente que va desde 1 hasta 2. En ese tramo es creciente otra vez. Y por último vuelve a ser creciente en este tramo que comienza evidentemente justo después del 2 y llega hasta aquí que está a la altura del 3,5. En esos tramos la función es creciente. La hemos destacado de color rojo. ¿Y dónde decrece? Pues en el resto, evidentemente. Aquí comienza decreciendo en este tramo, que comenzaba, como os he dicho antes, en menos 2 y termina en menos 1,3 aproximadamente. El siguiente tramo donde decreciera, aquí este que va desde 0
hasta 1, siempre mirando, insisto, el eje X, y vuelve a decrecer en el último tramo, que iba desde 3,5, que es donde comenzaba, hasta el punto este de aquí que yo he situado anteriormente, acordaos, en el 8, porque a partir de aquí ya no había más gráfica. Porque veis la diferencia, aquí sí que la gráfica se entiende que sigue indefinidamente, pero aquí no. Bien, espero que la parte del crecimiento y decrecimiento haya quedado clara. Vamos con el apartado C. Bien, ahora de la misma función que tenemos aquí representada, nos pide máximos y mínimos. Y yo quiero hacer aquí una pequeña aclaración. Hay dos tipos de máximos y mínimos: los absolutos, que como su nombre indica, pues son aquellos que toman el valor más alto de la función y más bajo. El más alto de esta función sería aquí, en el más infinito, porque se entiende que termina saliendo hacia arriba, hacia el infinito. Y aquí el valor mínimo absoluto sería este, que es el punto más bajo de aquí, que este sí que es cerrado, que yo lo he situado aproximadamente en -5. Bien, pues ya tenemos los dos, máximo y mínimos absolutos, y ahora vamos a por los relativos. Los relativos son aquellos puntos en los que el punto es, si es máximo relativo, por ejemplo, vamos a comenzar por los máximos relativos, pues alrededor de él solo hay valores que decrecen. O sea, si tomamos por ejemplo como referencia este de aquí, el 0,0, si os dais cuenta, antes crecía la función y después decrecía. Conclusión, aquí en el centro ahí hay un máximo, como una montañita, y aquí le ocurre lo mismo. Aquí hay otro, porque primero sube, es creciente, y luego decreciente. Aquí vuelve a haber otro mínimo en el punto 1,52. Bien, ya tenemos los situados, los máximos relativos, y los mínimos relativos son también dos. Uno está aquí, que yo aproximadamente lo he situado en el punto, si os dais cuenta, -1,3, y de segunda componente -0,5. Esto es un poco de forma arbitraria, porque claro, la gráfica no afina tanto, es de forma aproximada, no que esté muy mal, pero bueno, ya podéis discrepar de mí. Yo lo he situado ahí porque es más o menos donde yo lo he visto. Y el otro mínimo relativo, que sería este, pues tendría aproximadamente de componentes 1 de la X y -0,8 aproximadamente de la Y. Ya estaría situado tanto los máximos y mínimos absolutos y relativos de esta función. Bien, espero que haya quedado claro. Continuamos. Ahora de la función lo que nos pide que estudiemos es los puntos, dar los puntos de discontinuidad. Una gráfica, cuando la dibujamos de izquierda a derecha, si en algún momento tenemos que levantar el bolígrafo o el lápiz con la que estemos dibujando, en ese momento pasa a ser discontinua. Entonces, si os dais cuenta, aquí podemos dibujarla desde aquí, no deja de ser continua en ningún momento, aquí no hay interrupción, hasta que llegamos aquí al valor -2. Entonces la función es discontinua en X igual a -2. ¿Por qué? Porque para continuar dibujándola tengo que levantar el lápiz y pasarme aquí. Y a partir del -2 sigue siendo continua, veis que no hay que levantar el lápiz en ningún momento, hasta que llegamos a este valor 2, en el cual para pasar de aquí a aquí, evidentemente forzosamente hay que levantar el bolígrafo del papel, y entonces aquí también es discontinua. Esos serían los dos puntos de discontinuidad que tiene esta función. Y por último, ya con esto acabamos el ejercicio y el examen global de cuarto de secundaria. Nos pide de esta función una serie de valores, y yo quiero estas tendencias que se llaman. Vamos a ver. La primera de las tendencias que nos pide este ejercicio es qué ocurre con la función en el infinito. Pues mirando el eje X, en el infinito, aquí tenemos un problema, es que la función no acababa en el infinito. ¿Veis? ¿Os acordáis que terminaba en el punto aproximadamente en el 8? Conclusión, aquí al final del todo, como la función acaba aquí y no sigue en adelante, a diferencia de lo que ocurriera ahora en el menos infinito, que ahora lo veréis que ahí sí, pues evidentemente aquí hay que decir que la función en el infinito directamente es que no existe. Así de simple, no hay función. En el menos infinito, precisamente aquí sí, la función sí que vemos que aproximadamente, evidentemente se acerca a este valor, porque aquí se entiende que sigue pegándose a la línea del -1 indefinidamente, y entonces sí que hay función y vale -1.
Nos pide ahora que qué ocurre en la función cuando se aproxima a -2, pero por la izquierda. Bueno, el -2 está aquí. Entonces a la izquierda, que sería esta zona de este lado, pues nos damos cuenta que aquí nuestra función aproximadamente se encuentra a esta altura, y entonces la solución mirando el eje Y sería 1, 2, 3 y 4. Pues la función vale 4. Y en cambio, cuando tiende a -2 por la derecha, es decir, si aquí está el -2 en este lado de acá, en el -2, aquí por la derecha, la función vale 1 y 2, o sea, 2. Bien, vamos a ver lo que nos pide ahora a continuación. Para 2 por la izquierda, si 2 está aquí, a la izquierda la función se aproximaba al infinito porque tiraba hacia arriba, se iba hacia el final. Entonces ahí vale más infinito. Y por último nos pide que qué ocurre con nuestra función en 2 pero por la derecha. Si aquí estaba la línea del 2, esta línea es continua, a su derecha sería aquí. Y vemos claramente que la función respecto al eje Y se encuentra a esta altura de aquí, que os recuerdo que yo aproximadamente la situé en -5. Pues bien, ya no al menos infinito por la misma razón que aquí, porque no se sale del papel, vemos que tiene fin. Bien, espero que haya quedado claro tanto este ejercicio como todos los anteriores. Solo me queda recordaros lo de siempre, que miércoles y domingo, y cuando tengo algún día más entre semana, también suelo subir tutoriales nuevos a mi canal, que no para de crecer su cartera de vídeos, ya va por 760 casi. Espero que sean todos de vuestra ayuda, que os sirvan para vuestros estudios, y si no tenéis otra oportunidad que os lo explique, aquí tenéis gratuitamente todo este material. Bueno, amigos, amigas, no me enrollo más, un saludo, suscribiros a mi canal, eso sí, por favor, y nos vemos en próximos tutoriales. Ser felices, chao, chao.